Jesús nunca volverá a ser igual. ¿Están conmigo? Amén. Nunca, jamás volverá a ser igual. Y el tema de hoy, hay una forma de activar la fe en Cristo Jesús. Hay una forma de activar la promesa del Señor, y es a través de creer en fe. Por mucho tiempo la iglesia ha padecido, desde los principios de la iglesia, en que a través de la carne ha sido algo difícil desterrar el antiguo pacto, la ley, algo de lo que ha lastimado y ha generado muerte, una transgresión mortal, vamos a decirlo así directamente. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó aquí, vino para cambiar todo eso, sabiendo que venimos de una vida caída, venimos de un pecado que en su perfecto conocimiento del Señor, en el conocimiento siendo el creador de todo, Él sabe perfectamente que para poder vivir nosotros necesitamos de la gracia. Si alguno de nosotros intenta hacerlo a través de su fuerza o de su voluntad, la promesa es que no va a salir, porque la ley no cubre pecados, pero la gracia cubre multitudes de pecados. Ok, el tema de hoy se llama: la gracia se activa por creer. Amén. Ok, entonces la gracia se activa por creer. Eso es algo demasiado importante que debemos de tenerlo muy en cuenta, muy en mente, muy en espíritu, porque la culpabilidad siempre llega a la mente. La duda acecha. El enemigo sabemos que trabaja como león rugiente y siempre está tratando de culpabilizarnos, de hacernos culpables de algo de lo que no somos nosotros ya, cuando la sangre limpiadora hizo todo el trabajo que ya hizo Jesús. Ok, y quiero decirte algo muy importante. La forma en que vemos a Jesús, la revelación que tenemos de Él, no sé si quede claro con esto, o sea, la forma en que yo veo la palabra, la revelación en la que yo entiendo la palabra. Te voy a decir algo muy importante, y eso tiene que quedarse muy grabado en tu corazón: no afectará la aceptación de amor que Dios tiene para ti. Híjole, pastor, pero eso está demasiado aventurado, podemos pensar así. La iglesia puede pensar y decir: es que necesito comportarme bien para que el Señor pueda verme, el amor de Jesús pueda llegar a mi vida. Pero a la verdad de Jesús no necesitamos esto, y te lo voy a explicar con un claro pasaje que nos dejó nuestro gran Dios. Y dice en Juan 3:16, necesitamos tenerlo muy memorizado todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada vez que escuchamos la voz que dice: es que has pecado, te has portado mal, entonces el Señor ya no te ama, entonces el Señor ya no te quiere. Entonces el Señor mismo, Jesús, se expresó diciendo: de tal manera amó Dios al mundo. Entonces está hablando de toda la creación. Es algo que nadie puede robar. Necesitamos saber, creer, confiar en fe, que es algo que ya nadie puede quitarte. Es un regalo inmerecido. Vamos, hasta el día de hoy seguiremos hablando de la gracia. En la próxima semana continuaremos con los temas de facultad, de crecer, de evangelizar, porque necesitamos estar confiados
de la perfecta sangre de Jesús para que nosotros podamos tener la armadura y la seguridad, la certeza con la que yo predico la palabra, la certeza con la que tú predicas la palabra, es la confianza que tu Padre te ha heredado. Cuando dudamos y comienzan las preguntas, cuando tú estás evangelizando y comienzan de repente unas preguntas raras, pero tu vida, la verdad, a mí que me vas a decir que eres perdonado si tu vida, yo la conozco, fue un papalote, yo la conozco, te llevaba el viento de un lado a otro y te soltaba, se reventaba la cuerda y caías tirado hasta el otro lado y tenían que ir por ti, pero la verdad, Jesús dice, todo esto ya quedó cubierto, amén. Pero algo, y bueno, déjame te digo, te lo explico. Si crees que Dios es un Dios castigador, todavía hasta esta fecha, si creemos que Dios es un Dios injusto, si creemos que Dios no nos ama porque hemos fallado, si creemos que Dios está solamente esperando para ver en qué momento nos va a flagelar, entonces estamos equivocados en quién es nuestro Dios, porque Dios ama su creación totalmente. Entonces, si pensamos que esto va a cambiar, su amor por nosotros, por nuestro comportamiento, entonces estamos equivocados porque estamos tratando de cumplir la ley, estamos tratando de cumplir por acciones. Y la gracia no es por acciones, la gracia es el resultado de tu comportamiento. Amén. ¿Me explico bien con lo que estoy diciendo? Ok, amén, gloria al Señor. Lo que sí nos afecta, quiero decirte, es lo que Dios tiene preparado para ti. Ok, lo voy a explicar así. Si mi comportamiento viviendo en Cristo Jesús sigue siendo a la ligera, a la deriva, entonces hay cuadrantes espirituales los cuales no permiten ese derramamiento espiritual del Señor, de bendiciones, para que puedas hacer uso de lo que Dios ya heredó, lo que Jesús ya heredó por su sangre. Entonces, cosas buenas no acontecen en mi vida porque no he alineado todavía ciertas cosas de la palabra. Quizás sea mucho, quizás sea poco, pero es exactamente como funciona. Quizá Dios te tiene preparado un ministerio, quizá Dios te tiene preparado en tu vida y es un hecho, una familia armoniosa, feliz, una sanidad, una empresa, un trabajo, qué sé yo, un don que puedas usar para sanidad, pero no dejamos que fluya porque seguimos todavía castigándonos, pensando en nuestro comportamiento y no estamos dirigiendo la mirada de la gracia de Jesús. Ok, si nuestros pensamientos están confundidos o no creemos las promesas de Dios, lo único que provocamos es el retraso de las bendiciones. ¿Estamos hasta aquí conmigo? Amén. Ok, entonces necesitamos tratar de avanzar para que las bendiciones puedan ir progresando en nuestras vidas y podamos ir mejorando espiritualmente. Ok, pero todo lo que tenemos, lo tenemos por Jesús y por su gracia. Amén. Vamos a decir amén porque de veras no hay otra cosa más que la gracia de Jesús. No es por nuestra vida. Cuando el diablo nos acusa, nos engaña, eso hace que carguemos con nuestras fallas, viviendo en el llanto, en la desesperanza, en la amargura, en la ingratitud, el no perdonar, pero también el no perdonarnos nosotros de nuestras acciones. Y cuando el engaño nos hace sentir culpables, inmerecedores del perdón de Dios,
Eso nos lleva a un castigo total. Cuando el engaño de Satanás, llega con una dirección totalmente mortal, nos hace sentirnos como basura, nos hace sentirnos como que no servimos para nada, y la gracia ya lo cubrió todo, completamente todo, cuando ya está completamente cubierto por la sangre de Jesús. Quiero explicar esto tratando de no generar confusión. Es muy, pero muy importante esto. En la vida, viviendo bajo la dirección de Jesús, no se trata, fíjense bien hermanos, no se trata de aplaudir el pecado. No se trata de que, mira, es que lo que pasa que robé. Bien hecho, no te preocupes, está bien. Viví en adulterio. Hombre, qué maravilla, qué padre, qué gozo me da esto. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso. No se trata de aplaudirlo. El Señor aborrece el pecado, porque Él no hay mancha, no hay oscuridad, no hay fallas, ¿ok? Y tampoco de decir, síguele, vas muy bien, échale ganas, así como vas muy bien. No se trata de esto. Y quiero que veamos Proverbios 6:16 para decirte el por qué. Dice, 6 cosas que aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Ok, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, o sea, el corazón que piensa hacer maldades, los pies presurosos para correr al mal. Yo nada más ahorita que salga aquí de la iglesia, ya hasta estoy calentando y órale, vámonos a disfrutar de la vida, porque este mundo se va a acabar y tengo que vivir. Me estoy muriendo por dentro. Y el 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Quiero explicarte por qué Dios dice esto. Porque no hay maldad en el Señor. O sea, no puede, no compagina, no puede mezclarse el agua con el aceite. No hay forma en que pueda adherirse y tener un sólido cuerpo, porque no se puede mezclar. Pero ¿por qué Dios dice esto? O sea, ¿por qué Dios dice esto si nos explicó que la gracia cubre todo esto? Porque es necesario saber que el pecado no compagina con nuestro Dios. Amén. ¿Me siguen hasta aquí? Ok, gloria al Señor. No se puede mezclar la luz con las tinieblas. En el momento que llevamos una lámpara a la oscuridad, va abriendo camino. No hay forma alguna que se pueda mezclar. Pero Dios en su divina gloria, hace rato les decía, sabía perfectamente que descendemos de un mundo caído. Y no había manera más que por la gracia de Jesús que nosotros pudiéramos salir a flote sin ahogarnos y poder ser salvos por la gracia del Señor. Entonces necesitamos ser perfectamente cubiertos por la gracia de Jesús para poder desterrar, así como lo digo, desterrar de todo mi ser el pecado que hay de un mundo caído, porque viene del pecado, y eso hará que nos transforme completamente. Vamos a escudriñar este pasaje de Efesios 6, 9, 10, y les pido de todo corazón que pongamos con mucho discernimiento en el Espíritu Santo lo que Dios va a hablar hoy y te va a decir, para que dejes ya de sentirte culpable y sepas que ya no mora más en el pecado en nosotros, y es por eso que ya no podemos vivir en el pecado. Simple, ¿va? Ok.
Efesios 6, 9, 10. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es reyes. Híjole, ya como que siento escalofríos cuando estoy escuchando esto. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hasta aquí podemos ver con claridad que Pablo lanza una advertencia. ¡Fum! Ya tendió la red y ya dijo, mira, esta advertencia es toda esta clase de personas no pueden heredar. Y hay la iniquidad de generación de familias que heredamos en el pasado hasta que la sangre quitó el alcoholismo, algunos la infidelidad, lo que es el adulterio, algunos heredaron el robo. Entonces eso viene de un mundo caído. Entonces explica y lanza la advertencia, pero enseguida Pablo da la respuesta exacta. No hay forma de decir no tienes la gracia. Y para todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús, y este es el poder del bautismo. Y quiero que lo tomes muy en cuenta, porque cuando nos bautizamos, morimos a nuestra vida pasada y resucitamos con Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas. Sumergimos en agua y renacemos y somos sellados y guiados por el Espíritu Santo. Entonces Efesios 6, 11 dice, y vamos a entenderlo bien, esto eras algunos, fíjense bien, estos eras alguno. Y vamos a escudriñar esto que dice Pablo, dice, mas ya habéis sido lavados. Porque quiero darte a entender esto muy bien. He escuchado mucho prédicas donde dice, ni los ávaros, ni los adúlteros, ni los que se echan hombres con hombres, ni mujeres con mujeres, así es que ustedes no heredarán el reino de los cielos, y ya están sumamente enjuiciados. Como cuando te pegan, bueno, no sé, pues no nos han pegado, pero como que si te pegaran en la pared con cinta y no te puedes mover para ningún lado. Estás en la esquina, como que el boxeador te está rompiendo la cara y ya no puedes más. Eso es la ley. Pero la gracia dice, mas ya habéis sido lavados. Eso era antes de haber sido bautizados. Ahora que ya son bautizados, ya son lavados, ya habéis sido santificados. Escuchemos bien esto. Ya habéis sido justificados en Él, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando la duda acecha, el que yo fallé, entonces tengo que recordar y voltear a ver a Jesús, decir, Señor, tú me justificaste, no yo me justifiqué, Señor, es tu preciosa sangre la que me ha justificado. Entonces obtengo la redención, y no porque la haya obtenido en ese momento, la obtuve en el momento que creí en el Señor, en el momento que me bauticé y acepté al Señor. ¿Ok? Efesios 6, 11, 6, 1, 6, perdón. Y no es Efesios, es Romanos 6, 1, 6, perdón. Si me ayudan en la pantalla, Romanos 6, 1, 6. Porque de aquí es donde viene como, ok, gloria a Dios, ya fui lavado, ya fui limpiado, pues hay que darle vuelo a la hilacha y a darle que es mole de olla, porque el Señor ya me cubrió todo. Pero fíjense cómo Pablo instruía a la iglesia, pero explicaba muy bien, muy desmenuzado,
y lo dijo así. 6:1-6 dice, Romanos 6:1-6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Les preguntaba a los romanos. Entonces, ¿qué diremos? ¿Vamos a continuar pecando? Y enseguida vuelve a hablar Pablo, dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir aún en él? O sea, si yo ya soy un ser de luz, ¿cómo puedo vivir en el pecado? No puede mezclarse la luz con las tinieblas. Es algo que les estaba explicando. Ok, en el 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ya cambió todo. Cambió toda mi forma de pensar, mi forma de creer, y hemos sido lavados. Ok, vamos a leer el 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, porque el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ya somos nuevas criaturas. Ya no necesito vivir del pecado, necesito vivir de la gracia de Dios. Y eso renovó todo. Gloria a Dios. Y el 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Otra vez, el cuerpo del pecado sea destruido. Aunque hubiera mancha en mi cuerpo todavía, por alguna falla, por algún error, ese cuerpo del pecado, dice la palabra, fue destruido. Nada te puede acongojar, nada te puede secuestrar pensando en que no eres digno y no mereces y fallaste, ¿ok? A fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjense bien, otra vez dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Punto. A mí no me deleita servirle al pecado, a mí me deleita servirle al Señor. ¿Te deleita servirle al Señor? Amén. Ok, nos deleita las cosas del Señor. Ok, lo que más nos va a distinguir, hermanos, fíjense bien, de un hijo de Dios será la obediencia y el ejemplo. Es obvio, porque hay una transformación, pero seguirá habiendo errores, y tienes que estar tranquilo, porque esos pecados, esos errores, es por eso que Pablo lanza otra vez un comunicado a los romanos diciendo en el 6:12, Romanos 6:12, dice así, fíjense bien, no reine, fíjense bien, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Otra vez, no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos pues al pecado en sus concupiscencias y vivamos del pecado. Tiene que ser muy notorio que el pecado no es el que debe señorear en nuestras vidas. No puede el pecado tener un 80% y un 20% mi vida sea vivir en Cristo Jesús. Porque ya fuimos transformados, entonces tiene que reinar, tiene que señorear el ejemplo y la enseñanza del Señor. Entonces hay una renovación porque ya estamos cubiertos por la gracia de Jesús. Ok. En Romanos 6:14 lo deja bien explicado el que domina nuestras vidas. Vamos a leerlo. Eso es lo que estoy diciendo. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no estáis bajo la ley,
sino bajo la gracia. Si yo estuviera bajo la ley, el pecado va a enseñorear porque seguimos teniendo errores. Y cuando tú fallas, la ley no te cubre el pecado. La ley manifiesta el pecado, señorea el pecado, porque no es justo que hayamos fallado, porque fracturamos o lastimamos la ley. Y luego dice otra vez, porque el pecado no enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué hermoso es escuchar eso. Yo ya no estoy bajo de la ley, ya estoy bajo de la gracia. Entonces ya no puede señorear el pecado más en mi vida. Primera de Corintios 1:30, por favor. Cuando estén listos me dicen amén, por favor. Dice: mas por él estáis ustedes en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría. Fíjense bien, mas por Jesús estamos ya está hecho todo. Fíjense bien, sabiduría, justificación, santificación y redención. Está hecho por Cristo. No lo tiene que volver a hacer otra vez Jesús. No tiene que volver a pagar eso que ya pagó anticipadamente. Entonces, debemos de dar todo el crédito y el reconocimiento a Jesús, quien nos da el favor calificándonos para todas las bendiciones de Dios. Todo lo que ha hecho Dios en tu vida, el crédito es para Jesús. No es para ti, no fue por tu esfuerzo, no fue por tus obras, fue por Jesús. Entonces, cuando el diablo nos dice que no somos suficientemente justos, pues solo miremos a Jesús y declárale al Señor: Señor, tu sangre me hizo justo. Cuando las personas dicen: es que tú no eres justo, porque fallamos, porque fallaste, entonces deja de ver a la persona que te está diciendo que no eres justo, que eres hipócrita, que eres engañador, que lo que te diga. Voltea a ver la sangre de Jesús. Señor, tú me hiciste justo. Entonces limpia eso que te está asediando, eso que te está matando. Amén. Ok, entonces solo miremos a Jesús y decláralo, créelo. Ok, Él es nuestra justicia. Quiero explicar cómo trabaja Satanás, para que cada vez que te pase esto, tú declares lo que Dios ya hizo en ti. Ok, hay una vocecita interna acusadora que nos estremece y nos llena de culpabilidad. ¿Sí? Las mujeres sufren mucho cuando los varones cometemos el error y damos el recurso que van a pagar la luz, que van a pagar el colegio, y vamos a suponer que se le barrió a la mujer ir a pagar la luz, y el varón llega de trabajo y llega a casa y no hay luz. Pero esto no es justo, mujer, ¿cómo es posible? Eso no se vale. Entonces la mujer, si está volteando a ver al esposo, va a decir: soy una injusta, mi marido se mata trabajando y no merezco perdón. Entonces comienza una culpabilidad. Pero la sangre del Señor ya limpió eso. Y Señor, yo sé que fallé, Señor, pero procuraré no volverlo a hacer. Pero Señor, yo soy justa por ti. Y viceversa, a los maridos, ¿no? También, ya no voy a dar más ejemplos porque luego me comienzo a alargar. Entonces, es esa vocecita que te dice: tú no puedes, eres una escoria, no sirves para nada. Pero también hay otra voz exterior producida por personas, porque de veras tenemos que entender que no luchamos contra carne y sangre. Y cuando la Biblia dice no luches contra carne y sangre, habla de que quizá yo hoy tuve un encuentro con Alfredo
y tuvimos una discusión, pero la discusión no proviene de Alfredo, proviene o de mí, porque a lo mejor yo fui el del error, proviene de una mentira, de algo que yo imaginé, de algo que yo creé. Hice un monólogo perfecto que me dijo, él te está estafando, o le dijo a él, el pastor te está engañando. Entonces es Satanás trabajando con ideas y con pensamientos. Esa es la manera de la vocecita como trabaja, porque el Señor dice, de todas maneras, aunque lo haya hecho, ya es justo, ya lo limpió, ya lo salvó. Ok, amén. ¿Me siguen hasta aquí? Ok, pero no va a señorear el pecado en ti, no va a señorear el pecado en nosotros. Y eso sucede, fíjate bien, hermano, con seres queridos, con tus compadres, con tus vecinos. O sea, dices, también que estaba todo, pero hubo algo que engañó. Y al final, si nos basamos en el segundo mandamiento, es, de todas tienes que perdonar, tienes que amar. No tenemos justificaciones para pelear. Y hasta aquí me gozo en el Señor. Amén. Ok. Entonces Satanás trabaja con el temor, porque te hace sentir mal, te hace sentir que no valemos nada. Pero Dios trabaja con la fe, con el creer. Yo le creo al Señor. Entonces, cuando el diablo nos dice que no somos lo suficientemente santos, solo miremos a Jesús y declaremos, Él es mi santificación. Él es el que me hizo santo. Cuando el diablo nos dice, no merecemos ser sanados, simplemente volteemos a ver a Jesús y declaremos, por su llaga he sido sanado. Por eso tengo la sanidad, no porque yo lo merecía, sino porque por su gracia, por su amor. Mira, Mateo 8, 16, 17. Vamos a leer nada más 17. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando él dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Y dónde está? ¿Dónde está ese Jesús que ahora no he podido sanar? Está ahí. Créelo, voltealo a ver y Él ya lo llevó. En ese momento accionamos, activamos la gracia, solo por creer. Yo sé que muchos me dicen, y lo he escuchado, no es por creer, es porque tienes que hacerlo. Y si fuera porque teníamos que hacerlo, nadie hubiéramos calificado. Nadie. Cuando el diablo nos dice, tú no calificas para esa provisión, simplemente miremos a Jesús y declaremos, tú eres mi calificación, Señor. Tú me calificaste. Tú fuiste, no yo, Señor. Y en ti, pero mira, las aves del campo no hacen nada, solamente van y comen. ¿Qué no voy a hacer por ustedes? ¿Cómo no los voy a proveer si son mis hijos amados? Entonces Dios te dice, solamente cree en nuestro Padre Celestial. Hermanos, cuando señalamos todo hacia Jesús, todos tus problemas, cuando lo volteamos a ver, el diablo no tiene nada que decir a ti, nada, no puede hacer nada, no puede trabajar en ti, porque por Él y por su gracia fuimos liberados. Hace rato Eli lo explicaba y decía, se usó una sangre de un cordero y en esos tiempos se untó las casas, los postes, y entonces dijo el Señor, voy a proteger tu casa. Y esa era la sangre de un cordero. ¿Qué no puede hacer la sangre del Hijo de Dios? Salva toda tu casa. Es por eso que en Hechos 16:31 te dice, cree en Cristo Jesús y tú y tu casa serás salvo, porque es una sangre que cubre completo
y activa una promesa que el día de mañana tu familia, cuando tú menos esperes, va a entregarse a Jesús. Y ellos trabajarán en su salvación, creyendo en el Señor. Pero es algo que está activado y tenemos que creerlo. Amén. Ok. Entonces, hermanos, debemos entender que no es por ti, no es por mí, no es por nosotros. No es porque nosotros cumplimos con la tarea, por eso pasé de la materia, por eso salí de la universidad, por eso salí de la prepa. No es por ti. Y estoy hablando de una forma, ya se me fue la manera como decirlo, no literal. Un ejemplo es porque el Señor nos calificó y ya, punto. No es por nuestras acciones, es por la gracia de Jesús. De veras que no hay nada bueno, fíjense bien, no hay nada bueno en nosotros que pueda calificarnos. Y te lo expliqué hace rato. Es porque venimos de una descendencia caída. Hago lo que no quiero hacer, y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, pero el Señor sabía que ocupábamos la gracia. Pero con Cristo Jesús, nuestra desaprobación se convierte en aprobación. Amén. Ok. Esa aprobación lleva consigo bendiciones añadidas, inmerecidas y no ganadas. Es por eso que cuando nos dicen, hermano, la verdad es que no te lo mereces, o te lo mereces en su defecto, cuando te dicen no te lo mereces, es Jesús, me lo merezco, dice el Señor, dice sí. Pero cuando tú dices me lo merezco, el Señor dice no, es por mí, no es por ti, es por mí. Entonces tenemos que tener bien plantados, bien cimentados nuestros fundamentos en la roca, para que no nos gloriemos de lo que estamos haciendo, sino que si nos gloriamos en Cristo Jesús, porque Él es nuestro Redentor. Amén. Y cuando nosotros, déjame te digo algo, que cuando nosotros creemos que es por nosotros, lo único que terminamos haciendo es alimentar el ego, nada más. Alimentamos el ego porque pensamos que por nosotros las cosas están funcionando, pero solamente somos una herramienta. Colosenses 3:2-3, por favor. Y el Señor puso nuestras vidas bajo el total cobertura de Cristo Jesús. Pero para que podamos tener la cobertura total de Cristo Jesús, pues necesitamos mirar hacia arriba. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra simple. En las de la tierra son las que la gente te puede decir. Pero si miramos en las cosas de arriba, son las que el Señor hizo. Jesús es el que todo merece. Pongan atención mucho a esto, hermanos. Jesús es el que todo merece. Pero al acercarnos a Jesús y creerle, nos hace merecedores porque Él es el que lo merece. Por sus llagas, por su sangre. Entonces, no es por nosotros, porque estamos en Cristo. Eso te califica, eso nos califica. Esto es un derecho comprado por sangre que ofrece Dios, a través de Jesús para todo el mundo. Así es que borra ya de tu mente que alguien no es merecedor, que alguien no puede, que alguien no puede cambiar, que alguien no puede ser, que yo no puedo ser, que mi vida no puede trascender. Porque tu vida trasciende a través de la sangre de Cristo Jesús. Tenemos un derecho comprado para la eternidad, para la sanidad, para el perdón de los pecados, para la provisión, para la paz, para un trato preferencial, ser llamados hijos de Dios. Señor, qué gozo, soy hijo de Dios. Coherederos
de justicia. Hermanos, tenemos todas estas bendiciones no porque seamos buenos. Ni mismo Jesús, una ocasión que estaba con el joven rico, le dijo el joven rico: Señor, tú que eres bueno. Le dice: yo no soy bueno, Dios es bueno. Aquí hay un gran mensaje. Si Jesús, siendo Jesús, se atrevió a decirle a ese joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Porque bueno es Dios. Nosotros no somos los buenos. Somos buenos por la sangre de Jesús. Somos limpios por la sangre de Jesús. Entonces, ¿por qué seguimos adjudicándonos que somos buenos? ¿Por qué seguimos adjudicándonos: me estoy portando bien y por eso estoy siendo bendecido? Estás siendo bendecido por la sangre de Jesús, porque creíste en Jesús. Entonces no es por obra, sino por justicia de hombre. Como que si nos generara un derecho para la salvación nuestra obra. Ok, entonces, hermanos, es la gracia del Señor, es la gracia de Jesús la que hace todo el cambio completo. Así es que pongamos toda nuestra mirada en Jesús. Todo. Cuando la duda te aceche, te embargue, te secuestre, pon tu mirada en Jesús, y con Jesús no hay nada ni nadie quien pueda contra ti, porque todo lo puedo en Cristo que Él te fortalece. Él, su sangre limpiadora. Ok, quiero dar una reflexión con respecto al amor y a la gracia de algo inmerecido, porque nadie lo merecíamos, nadie. Pero ahora lo merecemos porque Jesús es quien lo merece y nos hizo merecedores. Porque a veces pensamos que somos dignos por nuestra conducta, y de veras que a veces nos enganchamos por eso. Pero cuando pensamos que somos dignos por nuestra conducta, deshabilitamos, fíjense bien, a otros y los hacemos inmerecedores. Fíjense bien, cuando nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien, porque eso es lo que provoca la gracia. Cuando tú crees en el Señor, tu comportamiento cambia. Entonces, si crees que estás siendo digno porque tu comportamiento lo estás llevando bien, entonces cuando tú veas a alguien que no se está portando bien, lo deshabilitamos y le queremos quitar la gracia que Jesús ya le puso. Entonces decimos: tú no eres digno de estar aquí, tú no eres digno de ser bendecido por el Señor, tú no eres digno de permanecer en la célula, tú no eres digno de llamarte hijo de Dios. Entonces estamos deshabilitando a través de un poder enjuiciador que se llama ley, y debemos de tener demasiado cuidado en eso. Y fíjate bien lo que sucede: desintegramos el cuerpo de Jesús. Eso es algo muy fuerte. Hubo una ocasión, una reunión en una carpintería, una extraña asamblea. Voy a platicarles una parábola, una fábula. Y las herramientas se reunieron para arreglar sus diferencias. El martillo fue el primero en ejercer la presidencia, él era el presidente. Pero la asamblea notificó que debía de renunciar al martillo. Y la causa que la asamblea había dicho que el martillo tenía que renunciar es que era el martillo demasiado ruidoso. Todo el tiempo hacía ruido. Entonces se la pasaba todo el tiempo golpeando. Y entonces la asamblea dijo: no, ya no puede continuar en la presidencia. Entonces el martillo levantó su mano y dijo: ok, vamos a aplicar la justicia. Reconoció su culpa, pero dijo: ok, pero pido que sea expulsado el tornillo. Estaba pasando una asamblea de esas raras y le dice: pido que sea expulsado el tornillo porque le da muchas vueltas para hacer lo que tiene que hacer.
Entonces el tornillo dice, aceptó su retiro. Y dijo, déjame aplicar la justicia a mí también. Déjame aplicarla. Pero a su vez dijo, quiero que expulsemos a la lija, porque es demasiado áspera. Anda lastimando por todos lados. Y la lija dijo, está bien, estoy de acuerdo, pero con una condición. Hay que sacar al metro, porque el metro se siente exacto, quiere medir con una precisión. Entonces en eso llegó el carpintero y se puso su delantal y empezó a agarrar el martillo, el tornillo, la lija, y agarró un pedazo de madera vieja y comenzó a trabajar, y terminó un precioso mueble, un hermoso mueble, y se fue el carpintero. Y el serrucho dice, necesitamos volver a hacer la reunión, necesitamos otra vez reanudar la asamblea. Y dice, oigan, creo que todos somos buenos. Llegó un carpintero y produjo algo muy bueno. Entonces, señores, queda demostrado que nuestro carpintero es Jesús, y que a pesar de que tenemos defectos, a pesar de que tenemos esos problemas que todavía a veces batallamos para salir de ello, el carpintero nos usa de una manera tan precisa que nos hace esculpir nuevos seguidores de Cristo. El carpintero trabaja de una manera que restaura tablas que estaban quebradas y las hace un precioso mueble, utilizando a toda la herramienta que tiene en su casa. Ese es Jesús, tu carpintero. Ese es Jesús, el restaurador. Ese es Jesús, el sanador. Amén. Amén. Él es quien nos usa, nos levanta y nos restaura. Él es el que nos hace valiosos, útiles, importantes y justos. Aunque la lija a lo mejor estaba desgastándose, pudo lijar, pudo hacer algo. Aunque el metro quizás estuviera un poco borroso, pudo utilizar las medidas precisas. Entonces nuestro carpintero, el restaurador, es Jesús. Él es justo para poder desempeñar todo lo que tiene en el propósito con comunidad de Cristo, usándonos aunque todavía no hemos sido totalmente perfeccionados. Él nos capacita, nos califica como capaces para poder desarrollar nuestros dones y talentos. Así es que quiero invitar a los jóvenes de la alabanza, por favor. Hermanos, ya no pienses más en tus flaquezas. Jesús te va perfeccionando, te va mejorando. Deja de pensar, hermanos, dejemos de pensar en las flaquezas de los demás. Jesús está trabajando una obra perfecta en tu hermano. Dejemos de ver eso. Así es que concentrémonos en las virtudes de cada uno de nuestros hermanos. Concéntrate en la virtud de tu esposo, concéntrate en la virtud de tu esposa, concéntrate en la virtud de tus hijos, y deja de ver los defectos, porque Jesús no ve defectos. La sangre de Jesús no ve nada, te ve transparente, limpio. Ese es Jesús. Ok, entonces fíjense lo que la gracia de Jesús, lo que el carpintero Jesús hizo. Se encontraron en esa asamblea, entonces pudieron ver, cuando ya estaban terminando la asamblea, que el martillo era fuerte. Ya no estaban viendo la debilidad, que el tornillo unía todo y daba solidez, ya no se movía.
que la lija limaba asperezas. ¡Wow! No me había fijado en esto. Que el metro era preciso y exacto. Entonces todo quedaba bien hechecito. Hermanos, ¿sabes quién es la asamblea? Cristo Jesús. Por Él somos un cuerpo perfecto. Aunque haya fallas, aunque haya detalles que irán perfeccionando o mejorando, Cristo Jesús es quien nos restaura. Él es nuestro carpintero. Ok, 1 Corintios 1:10. Dice: os ruego, hermanos, fíjense bien, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Si ustedes están perfectamente unidos con sus hijos, con sus familiares, con su esposa, con su iglesia, vamos a hablar el mismo idioma, porque ya no vamos a ver los defectos de los hermanos, vamos a ver las virtudes. ¿Cómo mira Jesús? ¿Cómo te ve Jesús? Usa esa vista espiritual, usa esos lentes de Jesús. Te aseguro que si crees esto, dejarás de ver manchas, dejarás de ver imperfecciones en las cosas, y verás con agrado lo que el mundo le desagrada. En eso el Señor nos perfecciona. Jesús nos ve santos. Amén. Quiero invitarte a ponerte de pie, por favor.